Esta capacitación también forma parte del ciclo de capacitaciones virtuales que se están haciendo desde la Coordinación Nacional, así que bueno, tenemos una más. ¿Cuál es la convocatoria que que tenemos disponibilidad para presentar proyectos? Es la convocatoria de Proyectos Federales de Innovación, como les venía contando. Es una convocatoria que abre el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para que presenten proyectos que estén relacionados con dar una solución a una problemática social, productiva o ambiental. Acá lo importante que tiene de diferente esta convocatoria es que las áreas de ciencia y tecnología, las máximas autoridades de ciencia y tecnología de cada jurisdicción, y cuando hablamos de jurisdicción hablamos de la provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definieron las temáticas para las cuales van a priorizar los proyectos y van a adjudicar los fondos, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean dentro de las bases de convocatoria, hay un anexo adjunto donde está cipiado, si ustedes ingresan en la página web de COFECIT, financiamiento, convocatorias abiertas, entran a PFI 2021 y al final de la presentación de la convocatoria están todos los archivos descargables, desde bases y condiciones, anexos, y dentro de esos anexos hay otro donde dice temáticas jurisdiccionales o provinciales. Ahí tienen que elegir la de la jurisdicción a donde ustedes van a presentar el proyecto porque va a ser el lugar donde se va a realizar el proyecto, ¿sí? Y tienen que estar los proyectos orientados en esas temáticas o dando respuesta a al menos a esas temáticas. Ahí también tienen para descargar los datos de contacto, para quienes no los conocen, de las autoridades de ciencia y tecnología que son representantes frente al Consejo Federal. En la mayoría de las provincias siempre están ligadas en donde hay ministerios, al ministro de Ciencia y Tecnología, en donde hay una secretaría, subsecretaría, el secretario, subsecretario, y en el caso de aquellas provincias donde hay dirección, a las direcciones de Ciencia y Tecnología provinciales, ¿sí? Cada provincia es un mundo, entonces en cada lugar hay un cargo de designación diferente. Esto lo digo porque sé que hay muchos que es la primera vez que escuchan de este tipo de convocatorias. La presentación de los proyectos se puede hacer hasta el 17 de junio y la van a hacer frente a las autoridades de ciencia y tecnología de la provincia previo a haber conversado con las unidades de vinculación tecnológica, ¿sí? Hay un mail para consultas que lo habilita el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que lo tienen acá abajo, que es convocatoria PFI 2021, pero ellos lo que hacen es redirigirlos a las autoridades de ciencia y tecnología de la provincia para que le den respuesta. O sea que si ustedes tienen acceso más directo con las autoridades provinciales, se recomienda que hablen directamente con ellos. ¿Cuál es otra de las cosas importantes que, o sea, esto está siempre, pero acá en esta convocatoria se destacó principalmente? Vamos a ver quiénes son las partes, ¿no?, que participan de este tipo de proyectos. La institución beneficiaria, que puede ser pública o privada, y en esto hago hincapié porque muchas veces en las convocatorias anteriores siempre prevalecían los organismos públicos. Acá se ha dado lugar también al sector privado como instituciones también para participar directamente como beneficiarios del subsidio, ¿sí? Estamos hablando que acá siempre el Consejo Federal, los fondos que aporta son subsidios, aportes no reembolsables. Hay un destinatario final que es aquel grupo, ¿sí?, o comunidad, o municipio, por ejemplo, o escuela, por ejemplo, a quienes se les va a realizar la transferencia del conocimiento que se genera con el proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos un beneficiario que es el que se compromete a realizar la transferencia de ese conocimiento que surge de realizar el proyecto a ese grupo o destinatario final que hayan definido, ¿sí? No puede ser beneficiario una persona física, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Tienen que participar dentro del equipo de trabajo del proyecto
al menos un representante de las instituciones del sistema científico-tecnológico. Esto es como director del proyecto, ¿sí? De cualquiera de las instituciones del sistema científico-tecnológico. Y tiene que haber sí o sí una unidad de vinculación tecnológica para recibir las transferencias de fondos y realizar y presentar las rendiciones de cuentas de los proyectos, ¿sí? Eso conforma lo que es el equipo de trabajo de un proyecto que se presenta en el Consejo Federal. Siempre tiene que haber un beneficiario, un destinatario final, la institución de ciencia y tecnología que participa principalmente dentro de la dirección de los proyectos, y la unidad de vinculación tecnológica. Y yo les agregaría, me parece que es importante un dato más, y es la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿sí? Porque ellos son los que definitivamente van a avalar y a aprobar la adjudicación de fondos al proyecto que ustedes quieran presentar. ¿Cuáles son las características que tiene principalmente el financiamiento de esta convocatoria? Hay 2 millones de aporte no reembolsable que se puede solicitar como mínimo por proyecto. O sea, ¿pueden pedir más? Sí. ¿A qué va a estar sujeto? A la cantidad de proyectos que se presenten y a la distribución final o asignación que haga la autoridad provincial, ¿sí? Entonces, podemos pedir proyectos de 2 millones o más, no de menos. Si es una institución pública la beneficiaria del proyecto, el 80% del monto total del proyecto lo aporta el ministerio a través del aporte no reembolsable, y el 20% adicional lo tiene que poner la institución beneficiaria. En el caso de que sea una institución pública, no va a requerir, a diferencia de otras convocatorias para quienes hayan presentado en algún momento, póliza de caución. Este tema después lo vamos a retomar un poquito más adelante, el tema de la póliza también. Pero recuerden que si el beneficiario es una institución pública, el aporte puede ser del 80-20, 80 aporte no reembolsable, 20% aporta la contraparte, siempre el aporte es dinerario, y después vamos a ver dentro de los rubros que sí que se aceptan recursos humanos que estén en la institución beneficiaria también. Y además, tengan en cuenta esto de que actualmente para esta convocatoria no se requiere que presenten póliza de caución. En cambio, si la institución beneficiaria es una institución privada, el aporte no reembolsable va a ser del 70%, ¿sí?, de lo que ustedes estén solicitando, de esos más de 2 millones que estén solicitando, y el 30% lo va a tener que aportar la contraparte para el proyecto. En este caso, que estamos hablando de que la beneficiaria va a ser una institución privada, sí va a tener que presentar la póliza de caución. El proyecto tiene que tener como máximo una duración de 1 año, y van a tener solamente 2 etapas, ¿sí? Hasta las convocatorias anteriores eran de 18 meses, así que esto también cambia, son 12 meses la duración del proyecto desde que se emite la resolución de adjudicación, ¿sí? Y ese año de duración del proyecto va a estar distribuido en 2 etapas. Antes eran como máximo 3, ahora como máximo son 2 etapas el proyecto. La primera etapa va a corresponder al 80% o al 70%, o sea, va a corresponder a la parte del 70%, el 70% va a ser el monto del anticipo, esto ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, del total del proyecto que les va a dar el MinSit. Entonces, esa primera etapa va a tener que tener actividades y gastos relacionados con ese 70% que ustedes tengan que ejecutar en la primera etapa. Y en la segunda etapa va a ser el 30% restante. Esto es del monto total del proyecto para que se entiendan cómo lo tienen que rendir, que es independiente de si el beneficiario es una institución pública o privada, el aporte que tengan que realizar como contraparte al proyecto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que quiera consultar algo para aprovechar este punto? Hay una pregunta, Romina, ahí en el que te hacen, el En el monto chat, máximo. Sí, que creo que está en el
que es por jurisdicción, 20 millones. Ahí está, sí, continúa ahí dentro de los puntos que tenía marcado. 20 millones es el máximo por provincia que tienen para distribuir entre los proyectos, ¿sí? O sea que ahí ustedes tienen que tener en cuenta de previamente conversar con la Autoridad de Ciencia y Tecnología para ver o la disponibilidad que tenga para el proyecto, o jugársela y presentar un proyecto de 2, 3 millones, 5, y después ajustarlo en función de lo que también la autoridad le vaya diciendo. Si no, o sea, me gusta el proyecto, pero necesito que lo achiques de monto porque quiero dar 10 proyectos en la provincia, ¿sí? Entonces, por eso también, cuando yo mencionaba en el punto 1 de la presentación, sumar a una parte muy importante del equipo de trabajo es la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia, que va a ser quien los va a avalar a los proyectos y que va a definir el monto que ustedes van a poder utilizar para ejecutar ese proyecto, ¿sí? La Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia va a ser la que va a hacer un orden de mérito. Se le pueden presentar 40 proyectos, de esos 40 proyectos que recibe va a ser un orden de mérito, y los va a enviar todos junto con la UBT a el Consejo Federal para que continúen las evaluaciones. Así que sobre este punto también vamos a retomar un poquito más adelante. ¿Vos una pregunta? Sí, obvio. Tengo una pregunta. ¿El beneficiario tiene que ser uno solo o puede ser un grupo de instituciones, por ejemplo? Siempre el beneficiario es uno, porque necesitan poner el quit. Y aparte porque para la firma del convenio siempre es el quit del beneficiario, el quit de la unidad de vinculación tecnológica, ¿sí? Y la realidad es que o sea, es más engorroso después al momento de la firma de los documentos, ¿sí? O sea, nada dice que no pueda, que tiene que ser uno solo el beneficiario. Si vos lees todas las bases y condiciones, eternamente fue así, pero la realidad es que si vos pones más de uno, te metes en un problema de firmas y que se recomienda que no, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que hay un acuerdo de colaboración, y en ese acuerdo de colaboración sí intervienen y firman todas las instituciones que van a participar del proyecto. Así que ahí sí, pero como beneficiario, en principio uno, para que los trámites que se necesita más agilidad, esté siempre un beneficiario para hacer la firma junto con la unidad de vinculación tecnológica. Y si dentro de ese convenio de colaboración vos tenés una institución privada y el beneficiario pone que sea el INTA, Sí. no tendríamos ni caución y tendríamos este 80-20 de aporte igual. Exactamente. Exactamente. ¿Se entendió, no? Lo que ella preguntó. Ella me decía, o sea, tiene idea de un proyecto donde quiere que participe una institución privada, pero para aprovechar mayor aporte de no reembolsable, ella dice, pongo institución beneficiaria al INTA y a la institución privada la pongo como una institución colaboradora o contraparte del proyecto, como contraparte del proyecto. Entonces, al ser beneficiario el INTA, que es pública, ya directamente no es requisito que presente la póliza y va por el 80-20 y no por el 70-30. ¿Sí? Y Romina, después con eso, ¿hay alguna verificación de dónde se realizan las inversiones? Si se realizan exclusivamente en el beneficiario, ¿o me explico? No, a ver, ¿cómo sería la pregunta? Claro, vos tenés un destino de financiamiento y tenés más de un participante en el proyecto. Sí. Si vos elegís quién es el beneficiario, ¿se supone que ahí tienen que estar las inversiones y gastos del proyecto o pueden estar distribuidos en todos los participantes? No, a nombre del beneficiario, digamos, o sea, va a ser después quien, la unidad de vinculación tecnológica va a ser la que va a hacer todas las compras y los gastos para imputarse al proyecto, ¿sí? Las rendiciones también las va a hacer la unidad de vinculación tecnológica. En el caso de que haya algo que la unidad de vinculación tecnológica no compre y decida enviar el dinero al beneficiario, va a ser a ese beneficiario el que se le va a dar el dinero para que pueda realizar la compra y después enviar la documentación a la unidad de vinculación tecnológica para presentar la rendición
con los comprobantes de los gastos realizados, ¿sí? No sé si es eso lo que vos me estás preguntando. Que se supone que en el espacio, digamos, la institución beneficiaria va a ser después quien se compromete a realizar la transferencia de conocimiento que se genere con el proyecto a los destinatarios finales y a las instituciones intervinientes en el proyecto. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta mientras paso a la otra diapo? Yo, Romina, Sí. una consultita. ¿Cuál es si INTA es la institución beneficiaria, cuál sería la unidad de vinculación tecnológica? La unidad de vinculación tecnológica siempre la eligen ustedes, ¿sí? Puede ser Fundación Argentina, la delegación que tengan más cerca de donde se realiza el proyecto, ¿no? la provincial, o puede ser alguna otra unidad de vinculación tecnológica con la que ya vengan trabajando, o hay algunas provincias que yo sé que las autoridades de ciencia y tecnología te dicen trabaja con esta unidad de vinculación tecnológica. Bueno, lo ideal es que lo elija el beneficiario del proyecto con qué unidad de vinculación tecnológica quiere trabajar. Bueno, obviamente si en el caso de INTA pueden trabajar todos juntos y que los fondos queden dentro de la fundación, sería ideal, pero bueno, no es una obligación, ¿sí? O sea que no es el INTA el que recibe los fondos. Los fondos de estos proyectos siempre los recibe la unidad de vinculación tecnológica que definen para el proyecto. Es obligatorio que haya una unidad de vinculación tecnológica, ¿sí? En el caso de que sea Fundación Argenita, los va a recibir Fundación Argenita y van a trabajar directamente con la delegación que les corresponda para el proyecto. Perfecto, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, avanzo con esta diapo y cualquier cosa me vuelven a frenar. ¿Cuáles son los rubros que se financian, ¿sí? para los proyectos de COFECIT? Seguimos con los mismos rubros: bienes de capital, materiales, insumos, recursos humanos, consultorías y servicios y otros, ¿sí? Yo acá puse los tips importantes como destacados de cada rubro, pero en bienes de capital, obviamente que pueden adquirir cualquier bien de capital que sea necesario para realizar el proyecto. Estamos hablando de equipamiento. Acá lo que tienen que tener como importante es que no permiten que dentro de la formulación original del proyecto, más del 50% del aporte no reembolsable que soliciten al MinSIT sea para el rubro bienes de capital, ¿sí? Entonces, ustedes piden 2 millones, en bienes de capital pueden poner 1 millón o menos, ¿sí? Pero no 1,5 millones. Esa sería, digamos, conceptualmente como para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, obviamente saben, como pasó en convocatorias anteriores, que luego, si hubo que hacer ajustes por tema inflacionario y demás, una vez que se está ejecutando el proyecto, se pueden realizar, y ustedes acompañan una justificación tanto en el informe técnico de avance. Pero, en principio, para la formulación y presentación del proyecto original, el rubro bienes de capital no puede exceder el 50% del aporte del MinSIT. Luego, en el rubro materiales e insumos, acá ustedes, todo lo que sea materiales e insumos con los que necesiten trabajar en el proyecto, lo pueden solicitar. Tengan en cuenta que los proyectos del Consejo Federal no financian infraestructura, ¿sí? Pero que no financien infraestructura no significa que no puedan realizarse algún tipo de adecuación de un espacio donde se va a implementar el proyecto. Y yo siempre pongo el ejemplo de la adaptación o de un laboratorio que por ahí antes no estaba dentro de ese espacio físico, o una rampa para discapacitados que por ahí no la tienen dentro del espacio físico del proyecto y ustedes quieren incorporarla, o algún tipo de vitrina o demás. Bueno, esas son adaptaciones al proyecto. Entonces es muy importante que no la definan como infraestructura, porque cometen el error muchas veces de ponerla como infraestructura, no se aceptan ese tipo de gastos y termina siendo una adaptación o readecuación, y eso sí lo pueden rendir, ¿sí? Y los materiales e insumos que necesiten para ese tipo de adaptaciones o readecuaciones van en este rubro, ¿sí?
Entonces, eso era importante como para destacar. No infraestructuras, no pueden hacer un nuevo edificio, ¿sí? Pero sí adaptar el espacio físico o el lugar a donde van a hacer el proyecto, ¿sí? Recursos humanos. Este rubro, recuerden que solo es financiable como contraparte, ¿sí? No como gasto del aporte no reembolsable. Y en este rubro se pueden incluir al personal de planta de las instituciones intervinientes en el proyecto, sea beneficiaria o sea contraparte. Y como comprobante de la rendición siempre se acompaña el recibo de sueldo de ese personal, ¿sí? Recuerden, solamente recursos humanos como gasto de contraparte. Esto se mantiene igual que como se venían trabajando en las convocatorias anteriores. Después, en el rubro consultoría, aparte van a encontrar cuando quieran cargar el presupuesto, los formularios correspondientes al presupuesto, que en la parte de MinSIT de recursos humanos la tienen con un gris un poco más fuerte y no los dejan editar. Eso significa que ahí no pueden poner nada. Va de contraparte. En el rubro consultorías y servicios, si bien pueden cargar todas las consultorías y servicios que ustedes necesiten para realizar el proyecto, incluso mano de obra de albañiles y demás que les facturen y que no sean planta permanente de la contraparte, ¿sí? Sino que ustedes contraten específicamente para el proyecto y les facturen, los pueden incluir en consultorías y servicios. Y acá tengan en cuenta que también pueden incluir los gastos para la formulación del proyecto. Los gastos de formulación, de escribir el proyecto original, puede ser equivalente al 2% del monto total del proyecto y hasta un máximo de 80.000 pesos. ¿Sí? Y eso va en este rubro. Lo destaco porque por ahí es algo que a veces no saben dónde ponerlo y bueno, va en consultorías y servicios. Y luego, en el rubro otros, dos puntos importantes. Uno es el canon de la unidad de vinculación tecnológica que ustedes elijan. Este concepto es algo que siempre se lo olvidan cuando presupuestan un proyecto. Por eso, para mí es muy importante, y ahora se lo requiere, porque van a ver más adelante que para presentar el proyecto sí o sí, la unidad de vinculación tecnológica es la que va a llevar el paquete de proyecto a la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia y enviarlo al POFECIT vía el sistema, el programa TAD de trámites a distancia. O sea que tiene que estar desde el momento 1 la unidad de vinculación tecnológica con ustedes formulando el proyecto. Y aparte, una recomendación, ellos ya tienen claro al momento de tantas rendiciones que llevan haciendo, cuáles son las cosas que conviene marcar o destacar, digamos, para que después, al momento de rendir, no sean un problema. Por ejemplo, el canon de la VT es algo que se comen, nunca lo presupuestan. Entonces, después no va a haber unidad de vinculación tecnológica que te quiera administrar el proyecto si no le vas a pagar, es lógico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es obligatorio, ¿sí? Que esté la unidad de vinculación tecnológica. Entonces, es obligatorio que haya al menos el monto de canon, pero es obligatorio, se lo digo a ustedes, porque si no lo presupuestan, después no lo pueden rendir. ¿Sí? Nadie les va a decir, se comieron el canon. A veces lo hacíamos en las revisiones, pero no sé cómo harán las revisiones este año y puede que no avisen. Entonces, el canon de la VT puede ser del 5% del monto total del proyecto y hasta un máximo de 200.000 pesos. Eso es por proyecto que administren, ¿sí? Y tiene que ser prorrateado en cada desembolso. Ahora vamos a ver más adelante que como son 2 etapas, van a ser 2 desembolsos. El primero del 70% del aporte no reembolsable como anticipo y el segundo del 30%. De la misma forma van a tener que prorratear el canon de la unidad de vinculación tecnológica 70-30 para rendirlo en cada etapa, ¿sí? Romina, ¿te puedo hacer una sí. pregunta? Sí. ¿El servicio de formulación de proyectos ahí en consultoría puede ser brindado y facturado, por ejemplo, por una universidad o por la misma VT? Siempre es por la misma VT, ¿sí? Y esto tengan en cuenta, y ahora lo voy a mencionar acá, o sea, también puede ser por la universidad, pero tengan en cuenta esto, que si la unidad de vinculación tecnológica
tiene el mismo quit que la beneficiaria, no puede cobrar canon, ¿sí? Porque, o sea, es como que se está rindiendo los fondos que ella misma, o sea, administra y gasta. Lo mismo a veces pasa con consultorías y servicios, ¿sí? Si la universidad tiene el mismo quit que la unidad de vinculación tecnológica, no te van a aceptar que rindas un gasto de formulación de proyecto. Entonces, para evitar ese inconveniente, siempre chequeen, ¿sí?, que la documentación de respaldo que presenten tengan quit diferente. La VT, unidad administradora, quit para todo lo que sea administración de fondos de proyectos. Resto de la documentación o facturación que presenten siempre tiene que ser que no sea de la misma VT que está haciendo otro trabajo adicional que no sea administrar los fondos. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Gracias. Bueno, y otro de los puntos importantes a destacar, que acá no lo puse, pero creo que lo tengo en la siguiente diapo, en la que viene, es que dentro del rubro otros van a incluir también la póliza de caución para aquellos proyectos donde la entidad beneficiaria sea una institución del sector privado, ¿sí?, con fines de lucro. Lo van a incluir como gasto de contraparte, no como gasto de MinSIT, ¿sí? Así que eso es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Continúo con la próxima diapo, no sé si hay alguna duda con respecto a los rubros que pueden presentar gastos dentro de la formulación del proyecto. Cualquier cosa, me consultan. ¿Cómo se van a distribuir los fondos o este aporte no reembolsable? Esto se los venía anticipando. Siempre el COFECIT trabaja con anticipo de fondos, ¿sí? Entonces, una vez que se presentó el proyecto, se hicieron todas las evaluaciones, se emite la adjudicación, se firma el convenio de subvención, el próximo paso ahí es que el MinSIT directamente aquellos convenios que ya firmaron y el que tuvo que presentar póliza de caución la presentó, se envía directamente del MinSIT a la unidad de vinculación tecnológica el anticipo del aporte no reembolsable, que va a ser del 70% del monto total comprometido por el MinSIT, ¿sí? Los requisitos para que eso para llegar a ese momento es que se haya firmado el convenio de subvención y, en el caso de corresponder, se haya presentado la póliza. Una vez que ustedes ejecutan la primera etapa del proyecto, ustedes van a definir los meses de la primera etapa, ¿sí? Si son de los 12, 7 meses la primera etapa, bueno, pongan 7 meses, ¿sí? El plazo de ejecución para el proyecto técnicamente comienza desde el momento en que ustedes reciben en la unidad de vinculación tecnológica la transferencia de fondos del anticipo, ¿sí? Pero la imputación de gastos al proyecto se reconoce desde la resolución de adjudicación de fondos, que dijo vamos a financiar este proyecto y que siempre es un poco antes de la fecha en que reciben el anticipo. De hecho, la resolución es previa a la firma del convenio de subvención, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta, que, bueno, teniendo la resolución de adjudicación, si ya quieren empezar a hacer algún gasto, lo pueden ir haciendo. Yo no sé si me escriben por ahí preguntas, porque acá yo no la veo. Veo algo que titila en algún costadito y no sé si es eso, que entra gente y sale. Pero cualquier cosa me frenan Yo tenía una consulta, Romina. Dale, Fernando. Sí, ¿qué tal? Los gastos y comisiones bancarias, ¿eso los afronta la VT con la COGAI? Sí, siempre. Siempre o sea, acá dentro de los gastos de MinSIT, todo lo que sea la parte impositiva no se contempla y los gastos bancarios no se contemplan, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, digo gastos bancarios y digo la parte impositiva porque si tenés una factura A, tenés que sacarle la parte del impuesto para rendirla, ¿sí? Distinto de una factura C que va todo junto y que podés rendir la factura total. ¿Está bien?
Sí. Otra consulta. Nosotros tuvimos en su momento un proyecto financiado por COFECIT y compramos un equipo del exterior importado, digamos. Y demoró bastante, hubo 2 o 3 devaluaciones por medio y bueno, al final terminó, el monto que se había presupuestado al inicio, después no servía para gran cosa. ¿Cómo están? ¿Se puede comprar algo del exterior importado y qué tan rápido se disponen los fondos? Sí, o sea, que se puede, se puede. Los fondos los vas a tener al momento en que, como es, se haya firmado el convenio de subvención. Va a tener que Hola. ser ¿Se escucha? Sí, ¿no? O sea, a mí se me escucha, Sí, pero sí, no se sé si escucha. Sí, ¿cómo se es? escucha. Bien. Sí, se escucha. El monto lo van a tener a partir de la fecha en que se firme el convenio de subvención. Pasarán 15 días o en el transcurso de ese mes posterior al que se firma el convenio de subvención, deberían tener la transferencia de los fondos realizada, ¿sí? Por lo menos el año pasado lo que hicieron fue eso, tanto con la convocatoria de COVID federal, firmado el convenio, dentro del transcurso del mes posterior a la firma del convenio, se transferían los fondos, ¿sí? Ahí vas a tener el 70% de los fondos transferidos. Después va a depender de tu agilidad y rapidez para hacer que la documentación relacionada con ese bien que quieras traer del exterior llegue en tiempo y forma, ¿sí? Por ahí, una vez que tengas la resolución de adjudicación, que era este otro dato que yo te decía, a partir de la resolución de adjudicación vos podés imputar después los fondos al proyecto. Entonces, a partir de esa fecha, empezá a realizar las negociaciones para poder traer ese bien del exterior, siempre y cuando sepas de que no hay forma de conseguirlo a nivel nacional, ¿sí? No hay nada que impide que puedas importar, el tema es después los plazos para que vos puedas ejecutar los fondos. ¿Alguna otra pregunta? Romy, acá Sí. están preguntando acá en el chat, están preguntando por el tema de la moneda, si llega a haber insumos que son en dólares. Si hay insumos que son en dólares, ¿Qué pasa si los insumos son en dólares? al momento de comprar, tienen que tomar para la fecha de compra y hacer la conversión a pesos tomando el tipo de cambio establecido por el Banco Nación a esa fecha, ¿sí? A la fecha del momento en que están realizando la compra. Y después acompañar la documentación, incluso el comprobante de el tipo de cambio de Nación de esa fecha cuando presentan la rendición, ¿sí? Así es, ese sería parte de la documentación de respaldo. Yo te quería pedir disculpas porque en el momento que estabas contestando se cortó la señal y no pude escuchar la respuesta, pero sí. La anterior, Sí, la anterior, discúlpame sinceramente. no, está bien. Como es, era así, que si vos, el tema ahí lo que tenés que tener en cuenta es, una vez que firmás el convenio de subvención, dentro de los 30 días después que se firma el convenio, la unidad de vinculación tecnológica va a recibir el 70% de los fondos comprometidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? De la ANR. Ese es un punto para que vos tengas en cuenta, que se supone que dentro de los 30 días, después que se firmó el convenio de subvención, vos vas a tener los fondos en la VT. Y el otro dato que yo te daba es, ten en cuenta que desde la fecha en que se emite la resolución de adjudicación que dice que se financia tu proyecto, por ejemplo, que es anterior a la fecha de firma del convenio, vos ya podés, a partir de esa fecha de la resolución, imputar gastos al proyecto. Entonces, mi recomendación es que vos, a partir de esa fecha, ya empieces a hacer todas las cuestiones administrativas para poder traer ese bien desde el exterior y acordar con el proveedor la compra, ¿sí? Porque todos los papeles ya van a tener fecha posterior a la resolución de adjudicación y ya vas a poder imputarlos oportunamente cuando quieras rendir a la rendición del proyecto. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, avanzo.
Segundo desembolso, ¿sí? O sea, tenemos el anticipo, cobramos el anticipo que es el 70%, ¿sí? Pasan los meses que establecí que iba a durar el proyecto, 7 meses, por ejemplo, para la primera etapa, tengo que presentar la rendición. Rindo y rindo bien toda la documentación al 100%, entonces me van a dar el segundo desembolso, que sería el 30%. Se va a dar el 30%, o sea, entre el anticipo y el segundo desembolso van a recibir el 100% de los fondos comprometidos por el Ministerio. Distinto era antes, que quedaba un 5%, ¿sí?, de garantía que se daba una vez que ustedes terminaban de rendir absolutamente todo. Ahora no, ese 5% de fin proyecto ya no existe, ¿sí? Entre el anticipo y el segundo desembolso se le van a transferir el 100% de los fondos. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes rinden el anticipo y la Dirección General de Administración del MinSIT dice, acá hay una documentación que está mal y te bochan algún gasto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer ahí? Presentar una rendición complementaria del anticipo para poder recibir el segundo desembolso completo, que antes esto no pasaba. ¿Por qué? Porque si ustedes presentaban una rendición con algún gasto mal rendido, te lo descontaban. Primero tenían que fijarse si estaba bien rendido el 75% al menos para procesar la rendición. Si no, te la devolvían directamente. Y si te la procesaban por el 75%, cuando recibías el siguiente desembolso, te detraían ese porcentaje que no había rendido bien. Bueno, ahora el tema es así. Rinden el anticipo, y si no rinden bien al 100% el anticipo, esa parte que no rindieron bien, van a tener que presentar una rendición complementaria para que y esa rendición complementaria sí va a habilitar a un próximo desembolso, ¿sí? O sea, que antes una rendición complementaria recién habilitaba desembolso al finalizar el proyecto, ¿sí? Entonces, ahora rinden el anticipo. Si está todo bien, reciben el segundo desembolso completo. Si hay algo mal, presentan una rendición complementaria, así reciben el segundo desembolso completo. Y lo mismo pasa cuando rinden el segundo desembolso. Ustedes rinden el segundo desembolso y hay algo que está mal rendido, van a tener que presentar una rendición complementaria para poder finalizar el proyecto, ¿sí? Siempre hablamos de rendición de MinSIT más la de la contraparte, juntas, ¿está bien? ¿Alguna duda acá? Que vi que la tía ahí. Yo veo que late el chat, pero no veo el chat, entonces, porque tengo la presentación de fondo. Cualquier cosa. Pregunta, Romina. Sí. Esa rendición complementaria es al momento del desembolso, viene con los, por ejemplo, con el 30%, ese último desembolso. Claro, esa rendición complementaria lo que hace es que a vos te puedan dar el segundo desembolso completo, ¿sí? En el caso de que estés rindiendo el anticipo. Y en el caso que estés rindiendo el segundo desembolso y algo esté mal rendido, te van a pedir que presentes la rendición complementaria y termines de rendir todo bien para dar por finalizado el proyecto. Gracias. De nada. Bueno, esto es, digamos, algo que también se modifica con respecto al tema de rendiciones de proyectos, ¿sí? Y a las convocatorias anteriores. Acá también hay un tema, hay un punto donde ustedes, si leen las bases y condiciones, les dice, bueno, o sea, para todos los temas que estén relacionados con rendiciones y demás, está el Manual de Administración de Operaciones, que la última versión es la de junio del 2017 y que continúa vigente, ¿sí? Porque no se hizo un manual nuevo. Ahora bien, continúan leyendo y dice, ahora, sí, el manual se contradice con algo específico que está indicado en bases y condiciones, y les pongo un ejemplo, en el manual pedía que
organizaciones o instituciones del sector público también presenten una póliza de caución. Las bases y condiciones ahora te dicen que no es necesario para las instituciones del sector público, entonces prevalecen bases y condiciones, ¿sí? Todo aquello donde haya una contradicción entre el manual de administración de operaciones y las bases y condiciones, prevalecen las bases que tienen como la información actualizada a la fecha, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo el tema de las etapas de rendición y demás, y el tema del fin proyecto, que en el manual de administración de operaciones van a ver ese 5% que existía antes, y en las bases y condiciones te dice son 2 etapas, se te da el 70% en la primera, el 30% en la segunda, si algo rendiste mal, presentá la complementaria, pero se cierra en esas 2 etapas todo lo que tenga que ver con rendición y gastos del proyecto, ¿sí? ¿Qué dice también? Y esto es algo que no está en el manual, por eso digo, cuando hay algo que se contradice con lo del manual, prevalecen las bases y condiciones. Y esto es principalmente para todo lo que sea el procedimiento de compras y contrataciones. En las bases y condiciones te dice que tiene que ser por un monto de 3.000, todo gasto mayor a 3.000 pesos, tenés que hacer el procedimiento de compulsa de precios de 3 proveedores, ¿sí? En cambio, las bases y condiciones establecen que cuando un gasto elegible para el procedimiento de compras y adquisiciones de bienes, ¿sí?, y servicios sea mayor a 8 módulos de los que establece el Decreto Nacional 820 del 2020, tienen que aplicar el cálculo de los módulos. Actualmente, si ingresan a ese decreto nacional, el valor del módulo es de 3.000 pesos. Entonces, 3 por 8, 24, el monto a partir del cual hacen compulsa de precios solicitando presupuesto a 3 proveedores va a ser de 24.000 pesos y no de 3.000. ¿Sí? Eso como para que lo tengan en cuenta, que amplía el margen para el cual ustedes tienen que hacer la compulsa de precios con los proveedores. ¿Se entendió ahí? ¿Estamos bien? Bueno. Continúo, cualquier cosa después. ¿Podría Si repetir quedó algo. esa parte, Romina? Sí. De los módulos. Sí. Este concepto de gasto elegible es para el momento que ustedes quieran hacer la compra de bienes y servicios, ¿sí? Que el monto de lo que quieren adquirir es mayor a 3.000 pesos era antes, y ahora te dice, cuando ese gasto sea mayor a lo que indica el decreto de 8 módulos, o sea, multiplicarlo por 8 módulos, ¿sí? Entonces, hoy el decreto es de 3.000 pesos el valor del módulo. Entonces, 3.000 pesos por 8 módulos son 24.000 pesos. Ustedes van a tener que hacer el procedimiento de compulsa de precios, que lo llamamos cuando comparan 3 proveedores para adquirir un equipamiento o un servicio. Antes tenían que acompañar la solicitud del presupuesto, los 3 presupuestos, la comparación de los 3 presupuestos y elegir el de menor valor. Ahora pueden hacer por compra directa todo aquello que sea compra de bienes o servicios y cuyo monto sea menor a 24.000 pesos, y por aquello que sea mayor a 24.000, ahí recién hacen el procedimiento de comparar y solicitar presupuesto a 3 proveedores. Esto siempre chequéenlo al momento que quieran hacer una compra, que no se haya modificado el valor del módulo. Ese es el valor que está hoy, 10 de mayo 2021, el valor del módulo, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los informes que tienen que tener cada una de las rendiciones que ustedes presenten y acompañen con los proyectos, con la rendición del proyecto, tanto de la primera etapa como de la segunda y para cerrar el proyecto? Cada etapa, aparte de la rendición contable, tiene que acompañar un informe técnico de avance. Absolutamente para todos los que se pide algún tipo de documentación, tienen que tomar
el formulario del anexo que corresponda, que está en las bases y condiciones. No inventen uno, ¿sí? O sea, tomen lo que está ahí y que está publicado en la web. Entonces, una vez que quieren rendir el anticipo, junto con la rendición del anticipo, acompañan el informe técnico de avance. Cuando rinden la segunda etapa, junto con la segunda etapa, acompañan el informe técnico de avance de esa etapa. Una vez que te dan el ok de que está rendido bien el 100% de la segunda etapa también, van a presentar un informe de fin proyecto, ¿sí? Cada informe técnico de avance, y esto es diferente a como se venía trabajando antes, lo tiene que firmar, aparte del director del proyecto, el representante de Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿sí? Y el informe de fin proyecto después lo firma el director del proyecto y por otro lado la autoridad o representante jurisdiccional de Ciencia y Tecnología presenta otro informe final del proyecto firmado por él, ¿sí? Entonces, el informe técnico de avance lo hace el director del proyecto y lo firma el director más la autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia. Van a ser dos, uno por el anticipo, uno por el segundo desembolso. Y el informe de fin proyecto lo hace el director del proyecto y lo firma el director del proyecto. Y el informe final del representante jurisdiccional lo hará el representante jurisdiccional y lo firma el representante jurisdiccional, ¿sí? Pero para eso tiene que haber recibido los informes técnicos de avance completo y el ok en ambos de que el proyecto fue concluido satisfactoriamente y presentar el informe, ¿sí? Por eso digo que es tan importante, porque desde el principio hasta el fin del proyecto acompaña técnicamente, controlando la gestión y ejecución del proyecto, ¿sí? Las autoridades de ciencia y tecnología provinciales. Bueno, tema de póliza, así como para sacar algunas dudas al momento que tengan que presentar una póliza. Recuerden que la póliza siempre se constituye, en este caso va a ser solamente para las instituciones privadas, a nombre de el MinSIT, ¿sí? A favor del MinSIT se constituye la póliza de caución. Y habitualmente la puede sacar tanto el beneficiario como la UET. Siempre, en general, se saca a nombre, solicita la póliza al beneficiario, ¿sí? A favor del MinSIT. Recuerden que solamente se va a solicitar la póliza de caución cuando la institución sea privada y que va a ser un gasto elegible que van a poder rendir como fondos de contraparte, dentro del rubro otros. Rendido el anticipo, recuerden que la póliza de caución se constituye solamente por el compromiso de las actividades y ejecución de fondos que corresponde a la primera etapa del proyecto, que es la del anticipo del 70%. Entonces, sobre ese monto se constituye la póliza de caución. Y ustedes, una vez que rinden ese anticipo, tienen que solicitar la devolución de la póliza. ¿Sí? Ahora entiendo que va a ser todo digital, se va a enviar la póliza en formato digital y luego la solicitud de la devolución se le abre un acta donde se indica que el proyecto ha cumplido satisfactoriamente la etapa por la cual se había constituido la póliza, ¿sí? Y eso ustedes lo vuelven a llevar a la compañía aseguradora para que les deje de cobrar la prima o ese canon de caución, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí. Romina, ¿y se constituye por la primera etapa, por el 100% de la primera etapa o por el 70 u 80 que aporta el MinSIT? Es por el 100% de la primera etapa, porque tiene que ser sobre el aporte MinSIT más el de contraparte. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, esto con respecto al tema de póliza que siempre generaba dudas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, se Yo creí que escucha. se me había tildado. Sí, se escucha. A ver. No, se Perfecto.
Se me tildó entonces que quiero avanzar con la diapo y no me deja. Ahí está. A ver si no me... Ahí está. Bueno. Vamos al tema de presentación del proyecto, ¿sí? Hasta la fecha de cierre de la convocatoria pueden presentar los proyectos ante la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia, ¿sí? La Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia tiene 5 días después de la fecha de cierre, y presten atención porque a veces por ahí hay una prórroga, todo depende cómo vayan avanzando en general todas las provincias con la recepción de proyectos, pero si no, la fecha que hoy estamos manejando es 17 de junio, fecha final de presentación de proyectos. Hasta ese día, la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia termina de recibir todos los proyectos y tiene 5 días para evaluar los proyectos que recibió y realizar un acta de pertinencia y orden de mérito. Acta de pertinencia relacionada con que el proyecto tenga que ver con la temática que la autoridad jurisdiccional definió para esta convocatoria y que van a encontrar en el sitio web. Y orden de mérito, en función de todos los proyectos que reciban, cuáles son los que más prefiere financiar y cuáles menos. Si recibe 20, 40 proyectos, enumerará los proyectos del 1 al 40, y con ese orden de mérito, esa nota con ese orden de mérito, envía la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia al COFECIT. En paralelo, la unidad de vinculación tecnológica tiene que enviar, aparte de haber presentado ante la Autoridad de Ciencia y Tecnología los proyectos, tiene que enviar a través de la plataforma de trámites a distancia del Estado Nacional cada uno de los proyectos al MinCit, ¿sí? El trámite a distancia, dentro de la plataforma, tienen que buscar convocatoria, proyectos y subsidios en ciencia, tecnología e innovación. Sí o sí lo tienen que enviar a través de ese trámite, ¿sí? Porque si no, no va a llegar o va a quedar perdido en otros trámites o recepción de otras cosas que se reciben en la mesa de entrada general del MinCit, ¿sí? Para que no se pierdan, fíjense de enviarlo a través de ese trámite de TAD. Bueno, ¿qué es lo que tiene que contener en esta instancia de presentación el paquete del proyecto que lleva la VT a la autoridad jurisdiccional y que va a ser el mismo paquete de cada proyecto que va a enviar vía TAD? Recomendación: por cada proyecto que envíe un TAD diferente, porque ¿qué pasa? Cada trámite a distancia genera un expediente que luego se vincula a un expediente del sistema electrónico que tiene el ministerio, que es el GDE, que también tiene INTA, y a través del cual después hacen más ágil la firma de los convenios. Pero cada proyecto que ustedes presentan a través del trámite a distancia genera un expediente que luego se vincula con el expediente que va a tener ese proyecto para toda su vida en la gestión del MinCit, ¿sí? A través del sistema de gestión electrónica del MinCit. Entonces, les va a dar un número, y ese número es muy importante porque cada vez que tengan que hacer una presentación, sea de rendición, de lo que sea, la van a hacer a través del mismo número de trámite a distancia, ¿sí? Y van a tener también el mismo, un número de expediente del sistema que tiene MinCit e INTA, para cual puede cualquier institución que tenga el sistema electrónico de gestión del Estado, poder seguirlo también al expediente y ver toda la documentación que se va incorporando en el mismo, ¿sí? Lo mismo que ve COFECIT y MinCit a través del sistema, lo vemos nosotros en INTA a través del GDE también, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el paquete del proyecto? En la primera presentación, para la primera evaluación, tienen que presentar la descripción del proyecto completo. Después, el jueves, vamos a ver cada uno de los anexos y vamos a ir sacando dudas de si hay algún caso de algún cuadro que no sepan qué completar.
la formulación del presupuesto general del proyecto, el formulario completo del presupuesto, fíjense que tiene, si no me equivoco, 5 solapas, o sea, tiene 5 o 6 solapas. Es una por cada rubro, más la solapa inicial como de resumen y la solapa final con el resumen de el total solicitado, ¿sí? De los totales por rubro, tanto de MinSit como de contraparte. Eso, fíjense, porque a veces no completan todas las etapas, y aparte también chequen cuando cargan los datos del proyecto que hay, que si está bien, les dice OK al lado de cada una de las solapas resumen que están en el inicio y en el final del archivo, es un Excel. El formulario de la entidad beneficiaria también completo y firmado por la entidad beneficiaria. Fíjense también quién corresponde que firme cada formulario. Al pie del formulario te dice autoridad de la institución beneficiaria, autoridad de la unidad de vinculación tecnológica, autoridad de ciencia y tecnología de la provincia. Fíjense bien porque muchas veces cometen el error de que firma alguien que no es el que corresponde para ese formulario, y por esas cosas que son de forma, se atrasan a veces lo que es terminación de evaluación y adjudicación. Después, el formulario del equipo de trabajo del proyecto. Recuerden que el director del proyecto, siempre lo recomendable es que sea algún representante de las instituciones del sistema científico-tecnológico, o que sea alguien que tenga un expertise avanzado, más allá de que no pertenezca a una institución del sistema científico-tecnológico, pero que tenga un expertise tal de que pueda dirigir el proyecto. Muchas veces cometen el error cuando la institución beneficiaria es, por ejemplo, un municipio, de poner como director del equipo de trabajo al intendente, que lo último que va a hacer el intendente es estar dirigiendo este proyecto. Así que esos son errores también muy comunes que cometen en el momento de la formulación. Tienen que acompañar los currículum vitae de cada uno de los directores y de todo el equipo de trabajo del proyecto. La declaración jurada de impacto ambiental y la declaración jurada de otro financiamiento. En esa tengan en cuenta que cuando se habla de otro financiamiento es que no sea exactamente el mismo proyecto que ustedes están presentando para este aporte no reembolsable del MinSit, que lo estén presentando para una NR de agencia, para una NR de Ministerio de Producción, o sea, al menos que sea diferente o otra etapa de un proyecto que puede tener mucha más envergadura, pero no exactamente el mismo. Eso es lo que están ustedes presentando como declaración jurada, de que este mismo proyecto no lo pasan de un ministerio a otro exactamente el mismo, sin otras actividades, para recibir financiamiento de otro área o sector o ministerio. ¿Alguna duda con respecto a los formularios que tienen que acompañar en esta etapa? Romina, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Soy Rodrigo de San Juan. En realidad yo tengo una duda con el equipo de trabajo respecto a la institución beneficiaria y la institución de ciencia y técnica o las personas de ciencia y técnica. En el caso de que el INTA sea la institución beneficiaria, está la VT, que puede ser Fundación Argeninta, hay un destinatario, y pueden ser personas del mismo INTA que estén incluidas dentro del ámbito de ciencia y técnica, que también sean beneficiarios. Es como, eso me hace ruido. Sí, a ver, vos podés poner a la estación experimental Mendoza-San Juan como beneficiaria del proyecto, y dentro del equipo de trabajo vas a tener gente del experimental seguro, alguien como director, y por ahí de alguna de las instituciones, no sé, te doy un ejemplo, la COVIAR te hace de contraparte, y vas a tener a alguien de la COVIAR colaborando con alguna tarea de laboratorio del proyecto, o con la administración del proyecto y demás. Eso también lo pones como parte del equipo de trabajo. Si tenés a alguien del municipio que te va a estar ayudando dentro de las
tareas de organización de personal y demás, también lo podés poner como equipo de trabajo. Lo que se pide es que la dirección esté a cargo de alguien que tenga el expertise para poder llevar a cabo la dirección del proyecto. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, avanzo. Perdóname, Romina, yo ahí pregunté en el Sí. chat si la institución beneficiaria es INTA, ¿tiene que firmar presidencia de INTA el proyecto? ¿La máxima Sí. autoridad? Sí, Sí. siempre, porque no está delegada la firma los directores de los proyectos para presentarlos, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene que venir acá para que la firme Susana Mirazú como máxima autoridad de la institución. Así que eso siempre, con quien tenemos súper aceitado el proceso, es con Guillermo Sánchez y los chicos que están en el equipo, para la firma del convenio. Quédense tranquilos que en todo caso, para todos los proyectos que salgan elegibles, podemos hacer o complementar una capacitación para ver cómo lleguen esos proyectos para que se firmen los convenios en tiempo y forma. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita más? Romina, Sí. los formularios que estás detallando acá para la formulación, ¿son los mismos que para proyectos de años anteriores? Ignacio Urquiaga. No. No. ¿Qué tal, Ignacio? Algunos andás? tienen alguna diferencia, así que yo les digo, siempre recomendación, tomen los últimos y tómenlos, copien y peguen de última si tienen que llevar alguna información de algo que tengan, que les haya quedado alguna actividad de un proyecto que tengan en ejecución o algo por el estilo. Pero tomen los últimos formularios, porque siempre o abajo la fecha de vigencia del formulario, algo cambia y evitamos problemas, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, presentado, creo que tenemos hasta las 3:30, así que le meto un poquito rápido para en estos 10 minutos poder terminar la presentación y que ustedes me puedan hacer los últimos 10 minutos las consultas que tengan, y lo que nos queda, cualquier cosa lo vemos el jueves. Pero así ya pueden ir viendo a ver qué proyectos y amigarse con los formularios antes de la presentación del jueves sería buenísimo, así ya saben qué quieren presentar. Una vez que presentan esa documentación, la VT, al MinSIT, hay 15 días, ¿sí? Ahí reciben toda la documentación del proyecto y los órdenes de mérito de las autoridades provinciales. Hay 15 días donde se hace una disposición de elegibilidad y se hace una nómina de los proyectos que son elegibles, los elegibles con observaciones y los no elegibles. Para aquellos proyectos que son elegibles, y aparte también fueron priorizados por las representantes jurisdiccionales, pasan directamente al dictamen de los expertos en la temática que se trata de ese proyecto, y los expertos hacen una evaluación. Luego tienen 15 días para hacer esa evaluación, y luego hay 10 días para que la subsecretaría del COFECIT haga una definición con un acta final diciendo cuáles son los proyectos seleccionados y los no seleccionados o los seleccionados con observaciones. En paralelo, aquellos que fueron elegibles con observaciones o seleccionados con observaciones van a ir presentando la reformulación de los proyectos, ¿sí? Tienen 15 días desde que se notifican de que el proyecto tiene alguna observación para presentar la reformulación. Ese proyecto reformulado genera un nuevo dictamen de este comité de expertos o los expertos en la temática del proyecto, que va a tener 5 días para definir si fue subsanada la observación que originalmente se generó en la primera evaluación. Una vez terminado eso, el MinSIT va a comunicar la resolución de adjudicación de aquellos proyectos que se financian, como también de los que no fueron financiados, ¿sí? Eso es importante como para que lo tengan en cuenta. O sea, desde que se presenta, se cierra la convocatoria,
pasan por lo menos un mes en lo que es la evaluación de los proyectos, entre un mes y 45 días en lo que es la evaluación de los proyectos y definición de cuáles son definitivamente financiados. De cada paso de evaluación van a ser notificados las unidades de vinculación tecnológica principalmente, los directores de los proyectos, las entidades la entidad beneficiaria y la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia. Así que importante que estén todos en constante comunicación por si hay algo que subsanar o resolver. Una vez que te dicen que el proyecto de ustedes es financiado, tienen que presentar la documentación complementaria para ese proyecto. En este caso va a ser para cuando la entidad beneficiaria es una entidad del sector privado, y esto cambia, van a tener que presentar todo lo que sea estatuto, contrato social, instrumento legal de creación y funcionamiento de esa entidad beneficiaria. Y a partir de esta convocatoria se exceptúa de presentar ese tipo de documentación a todos los organismos del sector público, sean provincial o del Estado Nacional, ¿sí? Todas las dependencias del sector público. Así que bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta porque a veces era muy engorroso empezar a conseguir los balances de la universidad, del municipio, o sea, todo el tiempo mandando la misma documentación de INTA, o sea, como ya hoy son de la mayoría de público conocimiento, se exceptúa a las instituciones del sector público de que presenten esta documentación. Tienen que presentar en ambos casos, sea beneficiaria privada o del sector público, el acta o instrumento de designación de la autoridad, de la máxima autoridad de la institución beneficiaria o de aquella en la cual se delega por poder. Van a tener que acompañar el poder con el instrumento de delegación de firma, que va a ser siempre la persona que va a estar firmando en representación de la institución beneficiaria, ¿sí? En el caso de la unidad de vinculación tecnológica, lo mismo, van a acompañar el acto de designación de la máxima autoridad de la institución de vinculación tecnológica. Van a acompañar en esta instancia el convenio de colaboración interinstitucional, ¿sí? Que eso antes lo presentaban con el proyecto completo, ahora lo presentan una vez que el proyecto es adjudicado, ¿sí? Aprobado para financiar. Copia fiel de los últimos 3 balances, y esto también es requisito para las instituciones del sector privado. Ya no es como en las convocatorias anteriores obligatorio para las instituciones del sector público. Yo se los mencioné arriba cuando hablé del estatuto también. Y por último, bueno, esto lo más importante dentro de estos puntos. Ahí volví a mencionar que se eximía a todas las dependencias del sector público de enviar los últimos 3 balances, ¿sí? Recuerden que para todo lo que sea certificación de documentación que acompañan, pueden certificar tanto la autoridad jurisdiccional como la unidad de vinculación tecnológica. Esto también está indicado a partir de estas bases, ¿sí? Así que eso también es un punto a favor, que antes en muchos casos tenían que recurrir a un escribano público, ahora ya no es necesario. ¿Está bien? Bueno, obtenida la resolución de adjudicación, tienen la unidad de vinculación tecnológica y beneficiario, proceder a lo que es la firma del convenio. Una vez cargado la documentación complementaria, ¿no? Van a tener 30 días para cargar la documentación complementaria y comenzar lo que es la firma del convenio de subvención, ¿sí? Cuanto más tardan en presentar esa documentación complementaria, más tardan que se firma el convenio y más se tardan que le lleguen los fondos para empezar el proyecto. Así que ahí hay cosas donde ustedes pueden acelerar en la medida que tengan toda la documentación ya preparada para presentar. Algo que no quería dejar de compartir, que muchas veces me consultan, fíjense el tema de la transferencia de propiedad de los bienes que se adquieran con los fondos del proyecto.
Si una institución, la beneficiaria, se lo quiere donar al equipamiento, al destinatario final o a una de las instituciones participantes del proyecto, con la recepción formal de la donación, está formalmente, digamos, aceptado que se puedan transferir el equipamiento. En aquellos casos donde no se indique lo contrario, siempre se va a considerar que el equipamiento adquirido con los fondos del proyecto queda en manos de la beneficiaria. Y acá yo les puse, atención, tengan en cuenta que en el convenio de colaboración, la cláusula sexta, ustedes desde el convenio de colaboración que firman todas las partes, todas las instituciones que intervienen en el proyecto, pueden definir en el convenio de colaboración quiénes, en manos de quién quieren que quede el equipamiento que se adquirió con el proyecto. Entonces, tienen distintas formas de definir a dónde va a ir a parar ese equipamiento. Mi recomendación, pónganlo en el convenio de colaboración al momento de firmar con todas las partes que participan, a quién le van a quedar el equipamiento que se adquiera con los fondos del proyecto. Bueno, y para cerrar, ¿cuáles son los típicos errores? Algunas cosas fuimos conversando mientras avanzábamos. Utilización de planillas y anexos y presupuestos incorrectas. Bajen, descarguen todas las que están publicadas para esta convocatoria. La presentación de documentos incompletos. La ausencia de copia fiel del nombramiento de las autoridades. Fíjense que siempre se va a pedir que todo esté certificado, y que esté certificado es que tenga una leyenda que diga que es copia fiel del original que tuvieron a la vista. Entonces, si bien esa certificación hoy no es necesaria que la pasen por un escribano, sí fíjense, o al menos hagan una nota cuando presenten la documentación, en la nota detallen cada anexo que presentan y hagan un párrafo diciendo que toda la documentación adjunta, la fotocopia, ¿no? Porque los originales siempre son de ustedes, pero la fotocopia de respaldo de quien firma por la beneficiaria, quien firma por la UBT y demás, son copia fiel de los originales que tuvieron en la vista. Errores al presupuestar los bienes de capital, ¿sí? Que excedan el 50% en esta instancia. Recuerden que el máximo es hasta el 50% del monto del ANR que soliciten al MinSit. Muchas veces se olvidan de solicitar la devolución de la póliza de caución, la compañía aseguradora les sigue cobrando hasta que no les envían la nota de que cumplieron con la etapa, les van a seguir cobrando. Así que para evitar tener que pagar póliza de más, cuando sea una institución privada, en este caso la que presente el proyecto, recuerden solicitar la devolución de la póliza una vez que rinden el anticipo. ¿Y qué me quedaba por acá? Y esto que también se los mencioné antes, chequear siempre bien quién tiene que firmar cada uno de los anexos, ¿sí? Al pie del anexo siempre te indica quién es el que corresponde que firme. Así que creo que hasta ahí era un resumen de estas nuevas bases y condiciones con los puntos principales de diferencias de las anteriores, y aprovechemos estos últimos minutos si me quieren hacer una consulta, y la que queda la podemos ver el jueves. ¿No hay dudas? Quedó todo bien. ¿Ya tienen ideas de proyectos, cosas que quieran presentar? Ahí les recomiendo. Sí, José, ¿cómo andás? Disculpa, ¿cómo estás? Disculpa, por ahí es un problema mío, pero vos sabés que no están. Estuve tratando de bajar los archivos y solo está permitiendo abrir el PDF de la convocatoria en la página del COFECIT. No está permitiendo abrir las otras páginas. No sé si tal vez hay alguna incompatibilidad con mi máquina, pero por favor, fíjense. Mirá, yo los descargué, no tuve problema, son RAR, de extensión RAR, porque son muchos documentos. Entonces por ahí puede ser que tenga que ver con la compu, si ustedes tienen. Exactamente. Cualquier cosa, si alguno como José tiene inconvenientes con eso, me avisa y se los paso a algún Gmail, se los comparto descargados. ¿Alguna otra consulta? Romina, buenas tardes. Sí.
Ana, ¿cómo andás? Hola Paula, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Por ejemplo, la variación que hubo con el tema de los módulos en los concursos de precios. ¿Eso es aplicable a partir de los convenios con el COFECIT nuevos o lo vamos a aplicar a los que ya están vigentes? En principio es solo para los nuevos, porque fíjate que no hicieron la modificación en el manual de administración de operaciones. Entonces, eso está indicado solo en las bases y condiciones, por eso decimos que cuando hay algo que se opone al manual vigente, va a las bases. Hasta que no modifiquen el manual, o no salga alguna resolución que lo indique, en principio es solo para estos nuevos proyectos. Perfecto, correcto, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Romina, esta presentación que hiciste, ¿la podés pasar después para pasársela al equipo formulador? Exacto, sí, se las comparto. Ahí les dije que, por las dudas los últimos que entraron, que me dejen los mails en el chat, así después se los pido a la gente de sistemas, de todos los que participaron, y se los compartimos. Bien, y una pregunta más, pues yo, disculpa, entré un poquito tarde. Obviamente la clave acá es que la provincia te lo priorice, o sea, si no pasa en la lista priorizada de la provincia, o sea, no tiene sentido hacer un proyecto sin tener un mini reaseguro que la provincia lo va a tener entre sus priorizados, ¿no? Totalmente, Mauro. Acá, o sea, por eso yo decía, para mí el actor fundamental es la relación que tengan ustedes con la Autoridad de Ciencia y Tecnología de la provincia. Acérquense a ellos, fíjense antes, ¿no?, cuáles son las temáticas que ellos eligieron para priorizar proyectos, y en función de eso, cuál es su propuesta, a ver si sale, ¿sí? O sea, por lo menos que te digan, ok, dale, escribilo, ¿sí? Y al menos sabes que, no sé, 2 millones es el mínimo. Presentarlo por 2 millones y después es la pelea ahí, el final de que puedas ajustar algún número e incrementarlo un poquito más. Tienen también para descargar los datos de contactos, hay un Excel con los datos de contactos de todas las autoridades de ciencia y tecnología de cada una de las provincias. Las priorizaciones también están publicadas en el sitio web de COFECIT, entran en la parte de financiamientos, convocatorias abiertas, PFI 2021. Y ahí, al final de la presentación de la convocatoria, están todos los archivos descargables, y hay una hoja por cada una de las autoridades, por provincia, más ciudad autónoma, con las priorizaciones. ¿Alguna otra duda antes que se nos termine? Igual el jueves, todo lo que haya quedado, me consultan. Mi recomendación, aprovechen a chusmear, digamos, los archivos de los anexos, a volver a leer las bases, así, como es, cualquier duda que les haya quedado, aprovechamos el jueves para verla, y si hay alguien que ya esté trabajando en la formulación, seguramente les va a ser mucho más productiva, porque ya va a venir con la duda puntual de algún anexo que no sepa qué responder o qué poner. Así que eso como recomendación, igual los vamos a ver todos y vamos a tratar de ir cada uno de los anexos, por más que sean en algunos casos redundantes. Yo sé que hay muchos que es la primera vez que por ahí quieren formular un proyecto y otros que no. Pero aprovechen porque los fondos están disponibles y la verdad que hay mucho trabajo para hacer en territorio. Romina, sería bueno por ahí que, o para el jueves, sepamos más o menos qué fecha tendríamos que tener los proyectos para la presentación y la firma de Susana. Porque viste que eso lleva un tiempo de gestión. Por ahí preguntarle a Guillermo. En principio, eso no lo necesitas hasta saber que tu proyecto fue adjudicado. ¿Sí? ¿No hay que hacer firmas en la presentación? Como es de la institución, como representante de la institución beneficiaria, en este caso firma el director del proyecto. Vamos a chequearlo por las dudas que no lo hayan cambiado, pero en este caso firma el director del proyecto. Interviene la máxima autoridad al momento de firmar los convenios, ¿sí? El de colaboración y el convenio de subvención principalmente. El de colaboración incluso hasta se podría delegar en los directores regionales, de los centros regionales.
No sé si lo venían haciendo así, pero puede ser una opción que lo podemos charlar. Buenísimo. Así que bueno, yo creo que desde hoy al jueves también acérquense a las autoridades de ciencia y tecnología y conversen con la UBT. Formulen el proyecto con la unidad de vinculación tecnológica, que ya tienen la experiencia de qué les pasa cuando rinden, dónde se traban y demás. Así que eso también es una recomendación. Aprovechen y ya tengan con quién van a trabajar todo el proyecto. Una pregunta, Romina. Sí, última que se nos corta. No me quedó claro el tema de, por ejemplo, en un proyecto el director puede ser un integrante del INTA, pero no me quedó claro con respecto a la conformación del equipo de trabajo, si pueden participar agentes de INTA o no. Sí, sí, claro que sí que pueden participar. Eso siempre, de todas las instituciones del sistema científico-tecnológico, es requisito de la convocatoria, lo indica en uno de los puntos, que participe al menos un experto representante de una de las instituciones del sistema científico-tecnológico. Lo pueden poner como director o no, me parece importante que sea el director del proyecto, ¿sí? Pero sí, siempre tiene que participar. Pero puede participar además del director otro agente. Sí. Pueden participar además del director, técnicos, personal de apoyo, de INTA o de las instituciones que participan del proyecto, no hay problema. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, gente, yo no quiero que se nos corte así sin despedirnos. Vieron que no sé si pasa con este Zoom o no, de que se cumple el horario y se termina. Pero bueno, quiero agradecerles a todos por la participación y el interés, y seguimos el jueves con las dudas. Aprovechen para chusmear bases y condiciones, los anexos, y bueno, ojalá que salgan lindos proyectos y que todos sean financiados. Les mando un saludo y saludos y salud en esta instancia de pandemia que seguimos atravesando. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Saludos para todos. Gracias. Adiós, gracias. Chao, muchas gracias. 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 Chao, hasta luego, buenas tardes.